había que hacer algo. Si no hacemos esto ahora, si no hacemos el quiebre ahora, si no hacemos este cambio ahora, después lo va a hacer él y nosotros ya nos vamos a quedar acá. Cuando rociaban el pelo con agua, en teoría no era agua, sino que las dormían. En eso de dormirlas, bueno, aprovechaban y secuestraban y robaban a los niños. Bienvenidos a este nuevo camino, a este nuevo recorrido con Cristian y Dairon en estos kilómetros del silencio. En este kilómetro número 2 tenemos a un amigo, colega, compañero, campeón del mundo, de América y bueno, infinidad de cosas. No tengo palabras para describirlo porque es una persona que se ganó el cariño. Tuvimos muchos debates al principio y bueno, al final conseguimos suavizar las cosas. Le presento a Jonathan Nicolás, por favor. ¿Cómo estás? El rey. Bienvenido a este kilómetro número 2, espero que te lo disfrutes. Bueno, Intenté decorar el setup especialmente para ti, ahí, para que lo disfrutes. Jonathan Nicolás Rosa, oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Campeón del mundo. Campeón del mundo, sí. De América. Vigente. Bicampeón de América, ¿no? Sí. Y residente en Portugal. Sí, señor. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Y ansioso de poder ser parte de este podcast. Contar más o menos mi historia. La parte de lo que sería en primera persona, ¿no? Sí. Porque uno por ahí puede escuchar de historias de demás y de otros, pero por ahí siempre la primera persona cuando lo cuenta es por ahí un poco diferente. Impactante. Hablábamos detrás de cámaras de tu recorrido. Recorriste más de 10.000 kilómetros. Sí. Sí, porque sí, no? Sí, en el trayecto en sí. O sea, tienes una amplitud en kilómetros. Y bueno, fue gracias a este fenómeno mundial, la pandemia del COVID, ¿no? Cuando se empezó a abrir todo. Si bien yo tenía los pasajes para antes de la pandemia, los tenía comprado antes. La idea era salir en el... Pero bueno, pues espera no nos adelantemos. En este podcast la dinámica es saber cómo estás ya, pero luego ir para atrás. Okay. Queremos saber todo. Bueno. Todo lo que claramente nos quieras contar. Que pues habrán cosas, o sea, no quieres o no debes, o simplemente por el hecho de no dejarla. Bueno, vamos acá. Empezamos acá. Campana. Cuéntanos un poco, ¿qué tal es? Campana es un pueblo, ciudad, ya no es pueblo, ¿no? Dijo de ser pueblo hace tiempo. Está a 80 kilómetros de la capital, sí, hacia el norte. No me acuerdo bien, pero tiene cerca de 150.000 habitantes. Okay. Salió en segundo lugar al momento de elegir la capital de Buenos Aires, porque de hecho el puerto más grande y el más importante de exportación de carne, allá por el 1800 y tal, estaba en Campana. Así que bueno, ganó La Plata. La Plata es la capital de Buenos Aires. Es igual a Campana, solo que tiene un par de avenidas y diagonales más. Pero está diseñada de la misma manera. Solo nomás que nosotros no le pusimos números. Nosotros. En Campana no se pusieron números, sino que en La Plata sí, las avenidas y las calles están por números. Milanesa, alfajor y los asados. Sí. Lo mejor. Soy fan, he tenido la oportunidad de comer los tres y espectacular. De verdad que soy fan de la comida y me gusta muchísimo la gastronomía argentina, sobre todo en esos aspectos, en esas tres comidas. En una de las, para aclarar, ¿no? Porque al principio Cristian decía que teníamos diferencias. Una de las diferencias grandes que tuvimos fue que para nosotros los argentinos la carne es sal y pimienta. Uy, sí, no. Y el señor aquí me lo quería temperar, pero bueno, por eso llegamos a un consenso. Sí. Bueno, Jonathan, vamos desde donde comenzó todo.
del sueño, cuando lo imaginaste, cuando lo idealizaste. Todos queremos saber del por qué nació el viaje a Portugal, porque sé que ya me habías contado que tú querías emigrar a Portugal, buscaste, bueno, Sí, en sí cuéntanos. fue otro lado, ¿no? Fue como bien lo dijiste, fue un sueño. Un sueño en el que, bueno, había una situación que estaba sucediendo en la ciudad. Si bien es una ciudad muy tranquila, obviamente que las cosas iban cambiando, iban creciendo y em, al crecer la ciudad, obviamente que las ventajas para los malhechores, también las oportunidades crecen para ellos, ¿no? Y habíamos estado teniendo varias denuncias en la ciudad de un grupo de gente que venían de Paraguay. Paraguay se puede llegar tranquilamente en vehículo, en auto. Y estos malhechores se dedicaban a ir a los barrios pobres. Si bien yo no vivía en un barrio pobre, eh, visitábamos por ahí la entrada de uno, que era donde vivía mi suegra, y yo me había dado mucho miedo eso. Y lo que se dedicaban a hacer era secuestro de niños. Mediante, bueno, el modus operandi que tenía era llegar a las casas de las familias ofreciendo cortes de pelo. Y al momento de las madres estar, porque obviamente la mayoría de los padres trabajaban, en Argentina por ahí siempre trabaja el padre y por ahí siempre las madres quedan en casa hoy en día ya se diversificó todo bastante y se puede trabajar los dos. Y cuando rociaban el pelo con agua, en teoría no era agua, sino que las dormían. Y bueno, en eso de dormirlas, bueno, aprovechaban y secuestraban y robaban a los niños. Entonces, bueno, eso yo creo que fue lo que inició en mí, que despertó. De hecho, soñé y que bueno, que yo corría atrás del auto y no lo podía agarrar. Y bueno, y desespero de estar soñando en eso, la agarré a Noemí, a mi esposa, y me desperté así llorando, obviamente estaba exaltadísimo. Y no lo llevo a agarrar, no lo llevo a agarrar, le decía, y ella me dice, pará, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No entendía nada, imagínate, estaba Claro, durmiendo y claro. el oso la agarró de atrás así. Entonces, bueno, de ahí comenzó todo y me dio como una paranoia. Sí. Jeremías no lo dejaba hacer nada solo, porque era el que recién estaba comenzando a hacer los mandados. Como quien dice, ir a comprar pan a la despensa o cualquier cosa a la despensa, que estamos hablando de 15, 20 metros. Okay. No. Y la escuela le quedaba 150 metros. No, Jeremías no va solo a ningún lado. Me dio esa paranoia, que de hecho hasta trabajando llegaste también. Y bueno, todo eso fue lo que obviamente me generó Ese impulso, como la necesidad, ¿no? Sí, fue el detonante, creo. El detonante, la palabra. Ok, ¿qué decía Noé? ¿Qué Bueno, pensaba? obviamente que lo tomó como un exagero, ¿no? Soy muy extremista, me conoces. Sí, Es blanco o es negro, los grises conmigo no van. no, Entonces, al punto de que me importaba tres carajos el tema de mi comodidad y mi estabilidad laboral, ¿no? Tenía un trabajo, uno de los mejores salarios de Argentina, era quitando los químicos y no sé si otros más, cobraban a nivel de lo que se ganaban en la fábrica. Y bueno, eso mismo no me importaba. O sea, yo lo que necesitaba era hacer un cambio, hacer un. Nosotros lo llamamos con Noé, cambiarle la historia a los niños, okay. a mis hijos, ¿no? La Sí, idea era, o sea, y la idea después fue cambiar la historia. Obviamente al principio era una locura, sí. entonces, como toda locura, hay que empezar a bajar las ideas, lo factible, Aterrizarla, lo que se puede tocar, lo que se puede. material. Porque soñamos Claro, y está todo, ahora hay que bajarlo al plan. Y bueno, obviamente que nace una idea, pero tengo a mi coequiper, o sea, mi 50-50, mi media naranja. Yo se lo comento a ella y en el cual ella me dice, bueno, no, estás loco. Tengo a mi vieja, tengo a mi familia, o sea, si bien siempre fuimos nosotros, en aquel entonces cinco, si bien siempre fuimos nosotros cinco, eh, teníamos muy pendiente a mi suegra,
ella era muy parte de nuestro día a día. Y ella me dijo que no, o sea, que mi mamá no parta al cielo. Bueno, fue un no rotundo. Entonces, bueno, me tocó, como los grandes genios, uno choca con la pared una vez, y bueno, hay que ver de qué manera no chocar de vuelta con la pared, ¿no? Ir por las estrategias. Eh, tuviste el honor y el privilegio de conocer a mis hijos, porque bueno, estoy muy orgulloso de los hijos que tengo. Y Jere, por ejemplo, es un bocho, es un pibe que está en el extranjero, ya van a ser 4 años, y terminó con el mejor promedio del curso. O sea, se recibió con el mejor promedio del curso, un extranjero. O sea, otro idioma, otra lengua, claro. O sea, la verdad que, bueno, y entonces yo le dije, un día tuve una conversación con Noé, le pedí hablarlo, y le dije, bueno, mami, le digo, ¿qué hacen? Jere va a estudiar, sabés que Jere va a estudiar, Jere va a ser un bocho, y después ¿qué? ¿Qué queda? Él va a tener que padecer lo mismo. O sea, y no solamente él, sino vamos a sufrir por él y por sus hijos, que van a ser nuestros nietos. Claro. Se va a hacer una cadena de decir, si no hacemos esto ahora, si no hacemos el quiebre ahora, si no hacemos este cambio ahora, después lo va a hacer él y nosotros ya nos vamos a quedar acá. Y bueno, y eso multiplicado por aquel entonces, éramos 3, teníamos 3 hijos, iba a tener que ser multiplicado por 3. Lo mismo para Franco, y lo mismo para Mateo, y lo mismo para Franco. Había que hacer algo. Claro. Entonces fui por ese lado, ella lo vio, lo veo que lo dijo, bueno, sí. Sí, ahora que me lo decís así, obviamente lo pensó, lo razonó, lo masticó, y bueno, me dice, bueno, el día que mi vieja no esté más, yo te sigo cualquier parte, o sea, yo no tengo problema. Mientras tanto, en segundo plano, lo que hacía era tratar de investigar, ¿no? ¿Dónde eran las posibilidades? No me gusta lo ilegal, no me gusta la clandestinidad, no me gusta. Entonces, si mi idea era salir de la manera correcta. Y en aquel entonces, bueno, empezamos a averiguar. Con lo que vimos así como factible en aquel entonces fue Canadá. No sé si sabes cómo funciona lo de Canadá. Canadá funciona, tenés, de acuerdo a las provincias, tenés diferentes planos de migración. Entonces, lo cual, hay un líder en la familia, que es el que se candidata, y los demás van por añadidura. O sea, yo me candidato, o sea que yo tengo que tener lo mejor de todo. Tanto el inglés como la calificación mía profesional. Y después viene mi esposa, que viene como esposa. Mis hijos tienen derecho a los estudios, a la escuela y su día a día. Ella también tiene derecho a trabajar, porque me candidaté y clasifiqué. Entonces, bueno, habíamos empezado con el tema del inglés. Me anoté para rendir el IELTS. Tengo un inglés básico, pero me defiendo y me hago entender y entiendo. Entonces, me anoté para rendir. Conocí a unos argentinos que están desde el 2001 allá. Tuve el agrado de hablar con ellos. Ellos me orientaron mucho. Pero para que te des una idea, era un ingeniero y llegó a trabajar limpiando baños, o sea, siendo ingeniero. Sí. Pero bueno, el no está siempre, hay que buscar el sí. Y entre tanto esto cada vez se hacía más tedioso porque era mucho dinero. Se podía hacer, pero tenías que tener el dinero. Claro. Era mucho dinero, o sea, y en Argentina teníamos el bendito problema que siempre estábamos corriendo atrás del dólar y cualquier modificación nos alejaba un pasito. Nos alejaba un pasito. Y teníamos los aguinaldos o el sueldo de fin de año y avanzábamos 4 pasitos y empezábamos a restar de alguno. Llegábamos al mes 6 y en vez de estar 4 pasos adelantados ya teníamos solamente uno. Adelantábamos 3 pasitos y de ahí hasta ahí y así, siempre atrás. Y bueno, no sé cómo, o sea, sí, apareció en un grupo, Dios, para mí obviamente soy creyente, apareció en un grupo argentino en Portugal. No sé cómo apareció en el grupo. Yo lo llamo Dios, que aparecía ahí. Y bueno, empecé a hablar. Empecé a preguntar, siempre en el segundo plano, y leyendo todo lo que ponían, información. Se me da por ver si había alguien de mi ciudad. En el grupo, viste, por los números.
Y encontré uno que estaba en la ciudad vecina, Mariano. Hablé con él, estaba en Zárate, combinamos un día. A todo esto, bueno, antes de aparecer en este grupo, mi suegra nos escucha. Una conversación que habíamos estado hablando. Y se entera que Noemí no quería viajar porque estaba la madre. Bueno, nos llamó a los dos y nos dio una buena cagada pedo. Y nos dijo textual y patente que cómo nosotros le íbamos a privar de un futuro a nuestros nietos, a sus nietos, por culpa de ella. Ya se va. Si tienen la oportunidad, se va. Entonces, como que, bueno, eso tan lejos que por ahí se veía, porque uno la quiere tener toda la vida, ¿no? Pero bueno, los viejos son viejos y llega el momento que toca. Y eso que se veía tan, pero tan lejos, de repente, bueno, ya nos dieron bandera verde. Obviamente, cuando una madre le da una palabra, es importante y ella lo entendió y lo tomó. Así que de ahí, bueno, ahí fue cuando aparecí en el grupo y empecé a hablar y bueno, empecé a hacer todo más y vi que era fácil, legal y no me parecía una idea tan descabellada tanto por el idioma, pero obviamente que me tuve que preparar. Bueno, me contacté con un profesor que era de Lisboa, estaba viviendo en Rosario, ahí hice la ciudad de Messi. Y bueno, por Teams y por Zoom, tenía clases con él los días sábados para aprender un poco de portugués, ¿no? Si bien es parecido, claro, pero para nosotros es peor y peor está mal dicho, pero bueno, acá está bien dicho. Sí, se cambia. Y así, infinidad de palabras, ¿no? Pero bueno, aprendí el idioma y mientras tanto tenía relación con Mariano y nos íbamos juntando, fuimos planeando más o menos cómo venirnos entre los dos. Sumaron 2 chicos más, de los cuales al final los que terminamos viniendo fuimos Mariano y yo. Bueno, mencionabas algo que es muy importante y pues diría yo que es como la base, es una de las bases para tu poder migrar, ¿verdad? Y era tu trabajo. Sí. Tú decías que donde trabajabas ganabas casi una media por encima de algunos profesionales, llegando al punto de los químicos. Cuéntanos, Sí. porfa, ¿qué es ese trabajo? ¿Cómo qué cargo tenías? ¿Qué relación tenías con tus amigos? Porque no solo es migrar y desprenderse de la familia, sino también No. de, o sea, llamarlo entre comillas, de otra familia, como de otro círculo cercano que son los Sí, obviamente colegas de trabajo. no es solamente la familia. Exacto. No es solamente la familia, son compañeros de trabajo. Yo siempre digo que en los trabajos es donde más tiempo pasamos. Exacto. Entonces se genera una segunda familia que la que te es similar, porque es lo que te toca. Tú cuando comienzas a trabajar, bueno, te encuentras con un grupo de chicos y bueno, tú tienes tu personalidad, el camaraman tiene otra y yo tengo mi personalidad. Pero bueno, acá para qué estamos, para trabajar. O sea, todo lo que venga después es por añadidura. O sea, es lo que combinemos los tres. Una formación, ¿no? Y también, obviamente, mis amigos. Soy escorpiano, o sea, tengo amigos muy definidos y los tengo muy seleccionados y soy muy celoso de mis amigos. Muy selectivo. Pero celoso también. O sea, es mi amigo. No quiero que mi amigo tenga otros amigos. No lo quieres compartir. Claro, a ver, es como que yo te tengo como amigo, para mí es algo muy especial. Claro. Entonces, Muy profundo. Y también, perdón una vez, o sea, yo me entrego así, y vos me conocés, soy así, y soy 100% así. Claro. Una vez. 2 veces ya no. Está todo bien, pero no voy a ser el mismo. Y sí, obviamente que costó también, porque, bueno, mi segunda familia, ¿no? Trabajaba en Toyota. Toyota es la planta que está en Zárate, que está al lado de Campana. Me dedicaba, ingresé en la parte de calidad de soldadura, donde nosotros alineábamos la camioneta. Si bien hacíamos un trabajo de calidad, porque era diferente a soldar y armar la camioneta, porque eso de soldadura no tenía nada, pero sí era alinear la camioneta. La camioneta venía con todas las puertas dobladas y nosotros nos encargábamos de que salga derechita y un Ford. Yo creo que es una de las mejores maneras de trabajar, donde se trabajan 2 horas, paramos 10 minutos. Esos 10 minutos sirven hasta psicológicamente para cambiar el chip. Es como no hacer siempre lo repetitivo, lo mismo, 2 horas, cambiar 10 minutos y así rotando. Un comedor en planta, no, la verdad que tenía
unos privilegios que no en todas las fábricas, he trabajado en varias fábricas. Y no solamente eso, sino que, bueno, ¿qué es hoy? Miércoles, y miércoles salimos de trabajar todos rotos y vamos a jugar a la pelota igual. Hacer un fulbito en la cancha, sino los viernes, nos juntábamos, hacíamos el fulbito y unos choripanes. Entonces estaba siempre el que no quería jugar a la pelota, pero el que se encargaba de hacer los choripanes. Y bueno, y es eso también, ¿no? Despedirse de eso. Claro. Allá es muy, pero muy fuerte las despedidas de fin de año, los cumpleaños, el que quedaba efectivo, el que ganaba su primer sueldo. Si tú entrabas en mi team y cobrabas el primer sueldo, tenías que pagar las facturas, que bueno, son medialunas, todas esas cosas, ¿no? En panadería. Y cuando quedabas efectivo, cuando pasabas al plano, tenías que pagarte el asado. Para todos, ¿eh? Sí. Comprabas un auto 0 kilómetros o te comprabas un auto, tenías que pagar el asado. Entonces todas esas cosas son costumbres, son muy, muy nuestras. Y bueno, obviamente que fue al llegar aquí, y, bueno, adelantando un poco, ¿no? Pero es totalmente diferente. Tomaste o tomaron la decisión, ¿verdad? Sí. Una vez que tomaron la decisión, ¿cómo fue ese proceso de contarla o de comunicarla a los familiares más cercanos? En este caso, a tu suegra, a tus amigos. Tengo entendido de que no viajaste con la familia. Cuéntanos un poco de esa parte. Bueno, obviamente que no es lo mismo viajar uno solo que viajar con hijos. Claro. ¿No? He escuchado varias historias de gente que han venido y entre 4, o sea, padre, madre e hijos, buscando una casa para alquilar. Yo no critico ni nada, son decisiones, ¿no? Pero yo no podría hacer eso. Yo no podría hacer eso. No llegar a conseguir algo, me puedo volver loco. Entonces lo discutimos, decidimos saber cuál sería la mejor manera y combinamos con que, bueno, venir yo primero, como quien dice, abrir el camino, Sí. armar la base, como una táctica militar. Siempre van 2 o 3 que son los que mueren primero y abren el camino y después llevan el campamento, ya teniendo la base lista. Y la idea fue similar. Bueno, y obviamente que los internos a nuestra familia, los más cercanos, más o menos iban sabiendo la idea, pero bueno, hasta que es una idea, hasta que tenés el pasaje. Todo comprado. Mira, este día me voy. Este día ya era el 25 de febrero del 2020. Bueno, no me acuerdo bien, pero sé que lo había comprado mucho tiempo antes para salir en febrero del 2020. Esa era la data, 25 de febrero del 2020. Bueno, obviamente que lo comunicamos y bueno, y todo es como que es gracioso, ¿no? Ojalá que Noé acceda a venir acá y contar su parte. Pero todos le decían a Noé, vas con John, dale, no pasa nada. Y yo me sentía, me están cargando, Si él me sentía preparado, es como que obviamente uno no se siente preparado hasta que llega el momento. Sí, es todo, sí, hasta que, dale. Estás al borde. Es como las inyecciones, le tengo terror. Sí, yo voy. Bueno, bajate los pantalones o levantate los... Y ahí comienza el pedo. Entonces, bueno, lo comunicamos, pasamos la información. Queríamos hacer una fiesta, más o menos lo que teníamos pensado. Entonces nos quedó, una vez que ya teníamos más o menos todo eso, la idea era comenzar con los papeles, ¿no? Que eran los papeles que teníamos que preparar, todo lo que es las apostillas, más que nada de mis títulos. No tengo título universitario, pero por las dudas, ¿no? Todo lo que tenía, hacerlo todo apostillado. Los certificados, los actas de nacimiento, el certificado de matrimonio, todo es burocracia y dinero. Llegó Martina, no sabíamos todavía Martina que iba a estar o que iba a estar concebida. No, obviamente que no. Pero bueno, llegó, tuvimos una historia ahí también, en el medio, fea, donde perdimos un embarazo. Y bueno, después vino Martina. Y bueno, fue Franco el que nos avisaba, ¿no? El que él veía algo raro y le miraba a la madre y vos tenés bebé. Sí.
historia. Pero bueno. Vino Martina. Entonces yo dije, ¿qué hago? Voy a dejar con una criatura recién nacida. Y bueno, y resulta que ya más o menos por diciembre, noviembre, se escuchaban las noticias. China. Ya el virus. Calculo que ustedes allá en Colombia también lo mismo. Igual, sí. En China, estos chinos que comen perro, madera, murciélago, excremento de elefante, no sé. Bueno, eso, viste. Bueno, nosotros, al menos los argentinos, en Argentina está repleto de chinos. Que a diferencia de aquí, venden alimentos allá. Porque los cabrones no sé qué convenio tienen y venden alimentos, pero desenchufan los electrodomésticos a la noche para ahorrar energía. Claro. Y pasas depósito y tenés 60 chinos durmiendo. Sí, sí. Duermen arriba de la harina, viste, que o el arroz que es más suave. Pero bueno, entonces, bueno, viste, se vino esa historia. Nació Martina el 11 de marzo del 2020 y el 18 de marzo. Bueno, yo tenía el pasaje para el 25 de febrero. Okay. Me lo cancelaron. Bueno. Me lo cancelaron. Entonces, bueno. Entonces me dijeron, bueno, tiene tiempo para programar, un año. Le vamos a mantener el mismo precio que demás. Pero el tema es que, bueno, obviamente que para Porto cerrado. Yo iba para Porto cerrado, todo cerrado, no había nada. Nació Martina el 18. Martina nació el 11. El 18 se fue cuando se cerró todo. Sí, ya todo estaba. A los 3 días de Martina haber nacido, a casa. Se mandaron a casa. De hecho, los puntos de la cesárea, ¿no? Se los terminé sacando yo. Porque miré un par de videos cómo sacar los puntos. No es nada difícil, ¿no? Pero obviamente que hay que tener coraje. Claro. No cualquiera, ¿no? Pero bueno, COVID. Y todo eso se fue postergando. Me dio tiempo para también hablar en el trabajo y llegar como un arreglo monetario. Claro. Porque todo eso también me servía, ¿no? Y bueno, será una señal que no tengo que ir, que esto, que lo otro. Y bueno, apareció una disponibilidad en lo que era Croacia. El único país europeo que dejaba ingresar sin vacunas. Solamente con un test negativo. Eso de hisopado, a lo fuera rápido. Acariciaban el cerebro un ratito. Pero bueno, era lo único que había, pero tenía que pagar otro pasaje más. Claro, era más dinero. Sí, en aquel entonces, pesos argentinos, no sé si lo podemos dolarizar. Había pagado $600 el pasaje de. Estoy hablando con cualquier gansada, creo que era más, pero bueno, vamos a ponerle $600 de Buenos Aires a Porto. Y tuve que pagar 500 para ir a Croacia. Entonces, más dinero. O sea, tocó juntar más dinero para, bueno, todo eso y demás. Salió el tema de Croacia. Obviamente pagar esa diferencia de dinero. Pero bueno, ya teníamos los pasajes. O sea, pagamos esa diferencia. Y los cancelaban. Y los cancelaban. Para que te des una idea, desde ahí yo lo tenía para el 25 de febrero del 2020. Y terminé viajando en junio del 2020. Claro. 5 meses. 2021. Perdón, 2021. Un año casi. 2021. Viajé en junio de 2021. Sí, señor. Estaba sacando las cuentas, pero no sé, pues Martina. Me tocó festejar el añito de Martina. Pude estar en el primer añito de Martina. Y me tocó viajar un día antes del cumpleaños Frank. Vamos allá. Antes de llegar a esa despedida o sea, que nos cuentas que tuviste un año para... Sí, de ida y vuelta, ping pong. Y también para aprender de Martina, ya que estaba recién nacida. Sí. De una nena, bebé. Por eso, o sea, tú con 4 hombres, no, con 3 hombres, sí. Siempre hombres, llega la niña, llega Martina, que en tus cuentas no estaba estar con ella tanto tiempo, porque o sea, tu vuelo estaba prácticamente en febrero, ella nace en marzo. Ella nació en marzo. Entonces ya comenzaste un mes, después otros, y tuviste un año para aprender de ella. Luego llegar el día de viajar, ¿cómo fue eso? No solo de ella, sino de los otros 4 con tu esposa. Sí, obviamente que
en aquel entonces, bueno, estábamos en otra casa, y se dio todo muy metódico. De la manera que yo salí de trabajar, no me consigue trabajo automáticamente, pero en el medio tuvimos la historia de mi suegra. Mi suegra, cuando empezó el COVID, ella comenzó con unos dolores extraños. Bueno, como para resumir un poco, le diagnostican cáncer de páncreas, que, como por así llamarlo, es el peor, Muy agresivo. pero el mejor, porque Ok. es el más rápido. Ok. Y la persona no sufre de la manera que Sobre cualquier otro. nosotros. Es fulminante, o sea, son días. De hecho, fue así. Fue una semana que fue muy rápido, fue muy rápido. Y tampoco, yo lo digo del lado viejo político, tampoco sufrimos tanto el tema de todo lo que conlleva eso, ¿no? Okay. Eh, Ir a visitar al hospital, y eso es obviamente que es muy tedioso, es muy, muy feo. No es algo que las personas. Diferente es cuando uno, bueno, me quebró una pata. Ya. Tenés que estar ahí, mira, se quebró una pata. Pero ya cuando sabés que la persona de ahí no sale, es feo, ¿no? Sí. Y más estirándolo. Entonces, bueno, Dios hace las cosas de manera perfecta. Exacto. Y el tema es que, bueno, tuvimos eso en el medio. Y bueno, en cierta parte nosotros cuando quedamos solos, estábamos en la casita de la Varera, nos fuimos. Yo pasé 2 noches ahí en la casa de mi madre. eh, y bueno, emprendí el viaje para acá. Pudimos ahorrarnos lo que era el alquiler. No trabajaba. Mi madre, bueno, cuidaba a los chicos, que era una de las cosas principales. Y bueno, y me tocó viajar. Llegó el bendito. Se llegó el día, pero antes del día, me imagino que una semana antes, unos días antes, comienza esa ansiedad, esa agonía, saber que te vas a desprender de ellos. Sí, ¿Cómo fue ese proceso anterior al viaje? O sea, unos días antes, ¿cuál era eso, esa sensación? bueno, de hecho, antes de salir, que creo que un mes antes del viaje, dejé de trabajar en Toyota. Ujú. Mis amigos me prepararon, me hicieron una despedida. Hicimos fútbol, hicimos pádel. De hecho, ya no estaba trabajando y había fútbol y me llamaban, o había pádel y me llamaban. Y bueno, iba y participaba con ellos, ¿no? Eh, de hecho, me había entrado mi reemplazo y lo cargaban, me acuerdo, este es un inútil, volvé, que esto, que lo otro, que esto no", que el reemplazo era un chiquitito. Le digo, dale, ponete las pilas, amigo, le digo, porque o sea que yo soy grosso, le digo, "Mirá, estoy re grosso", le digo, dale. Era unos flanquitos así, menuditos. Pero bueno, lo cargábamos, ¿no? Eh, con mi mejor amigo, que es el padrino de Franco, hemos ido a pescar. Nos tomamos un día así para nosotros, fuimos a pescar. No sacamos un carajo, nunca sacamos nada de pescado, nunca pescamos nada. Pero bueno, por lo menos para hacer una carnita a la parrilla y una cerveza, siempre, siempre sobraba eso. Y bueno, obviamente que no, tocó hacer esa despedida, y fue el cumpleaños Marguito que le tocó a Franco, ¿no? Porque Claro. del 7 de junio festejamos su cumpleaños. Y a mí me tocó viajar de madrugada ese día, ¿no? Y bueno, desprenderme de ellos y todo eso, uno está preparado hasta que, bueno. Tú tienes un ritual, ¿verdad? Sí, Quiero que nos des sí, sí, sí. cuenta que los que no lo saben. Me considero un perro, en el buen sentido, que los olores, para Marcan. mí, son todos. Y cada uno de mis hijos, hasta mi esposa, todos, todos mi grupo, mi manada, Ujú. tiene su olor. Entonces yo cuando los beso, siempre cuando doy un beso, que abrazo, siempre vuelo aquí atrás, cuello atrás de la oreja. Cada uno tiene su aroma. Y bueno, ese día, el día que me tocó partir, fue cuando los abrazaba, y Noé, se estaba haciendo de noche, y Noé me dice, voy a andar a saludar a los chicos, me dice, porque ya se van a dormir y mañana van a estar durmiendo cuando te vayas. Así que bueno, me tocó. Franco estaba así medio dormido y me acuerdo que se me dormía, y para mí era como que, uy, no lo veo más. Se me duerme Y ya y está bien. no sé, obviamente que uno exagera, ¿no? Para mí era que se
me iba el nene, o, sea, o yo me iba, ¿entendés? Y no podía parar de llorar, pero como que me arrancaban algo, ¿viste? Fue muy, pero muy feo esa parte. Y bueno, no me saca ahí del cuarto, me dice, no, te vas a hacer mal vos, te van a hacer mal los chicos. Bueno, llega el 7 de junio, Sí, señor. el día del viaje, el día más esperado y, digámoslo así, sentimentalmente el más odiado porque tenías que sí o sí dejar todo atrás. Sí. Es dejar todo atrás, no es algunas personas dicen que es hacer una pausa, yo personalmente digo no, Es es dejarlo todo. dejar porque tienes que tirar en cierto modo es decir no vuelvo, y si vuelvo es de visita, pero voy a hacer una No, nueva vida. si bien como todo plan, se estipuló un tiempo. Mínimo, obviamente que no había, pero un máximo de 6 meses. Hicimos así, un pacto con mi esposa que, bueno, más de 6 meses, ¿no? Te volvés. Llegó ese día, mi hijo Jeremías se despertó para despedirse, los otros chicos estaban descansando, ¿no? Y comenzó la travesía. Traté de sacármelo de la cabeza, obviamente que no pude, lloré todo el viaje hasta Ezeiza. Cuando llegué allá me di cuenta que, bueno, tenía que comenzar a mover. Ok, ya está, ya comenzó. Tenía que hacerme el hisopado. No me dejaban ingresar al aeropuerto porque Sí. burocracias y demás. Y bueno, voy a compartir la última foto que me saqué en Argentina. Estoy todo abrigado, de junio, allá hace frío, con mi gorro, mi campera, todo. La última foto que me saqué en Argentina. Y bueno, emprendí el viaje para Croacia, con escala en Francia. Haces el viaje, llegas a Croacia, son muchos. Sí. Llegas a Croacia. Una vez que pisas tierra europeo, ya no hay vuelta atrás. Ya es difícil decir no, ya A no ver, quiero. teníamos una vuelta atrás, ¿no? El pasaje de vuelta, porque al ser latinos y pobres y sudaca, tenemos la única manera de que nos den un viaje nos dejen subir al avión es con el ticket de vuelta. Sí, pero imagino que no estaba dentro No, de tus planes. obviamente que no, pero era un plan Z. Ok, de lo último. Era lo último, pero estaba el ticket de regreso. Comienza tu historia en Europa. ¿Cómo fue a partir del día cero? Yo lo llamo Bueno, día cero. llegué a París, al aeropuerto de Charles de Gaulle. De ahí, bueno, me tuve que hice escala ahí. Y llegué a Zagreb, la capital de Croacia. Bueno, me tocó llegar. Obviamente todo nuevo, ¿no? Un idioma que solamente te hablan en inglés, porque saben que su idioma, el idioma eslavo, es muy difícil. De hecho, solo aprendí 2 palabras. Sería como una especie de buen día cuando uno ingresa a un lugar, que es Fala. Doberdan, perdón. Doberdan. Y Fala, que es como un gracias. Y ya. Ya está. Después, muy, muy de ello. Pero que me sorprendió hasta la gente de 60, 70 años que atendía los locales, hablaban inglés Fluido. de puta madre. Bueno, traté de llegar más o menos a donde estaba que era el hostel. Fuimos a un hostel, estuvimos 10 días en Croacia. 10 días que no sabíamos cuánto iban a ser, porque estando ya en Croacia, empezar a conocer gente y la idea de tratar de ver cómo ingresar a lo que sería el espacio Schengen. Claro. El espacio Schengen es donde no hacen controles fronterizos, donde uno puede ir de carro tranquilamente. Pero nosotros estábamos fuera y nuestro paso era Eslovenia. Pasar por Eslovenia y bueno, eso ya es espacio Schengen y en teoría podríamos venir tranquilamente hasta Portugal. Así que bueno, en esos 10 días, que fueron en total 10 días, conociendo gente, desde un ruso que tomaba mate, fanático del mate, Increíble. sí, nos vio, estábamos con el mate, Argentines, obviamente que hablaba inglés, ¿no? Sí, sí, bueno, nos contó una historia, un tipo de un empresario que hacía vodka. Y es más, estaba por hacer, crear el vodka sabor mate, porque es fanático del mate. Entonces venía como tomaba mate. Le digo, bueno, amiguito, a ver si te compramos un paquetito de yerba, viste que acá la conseguimos. Y bueno, y conociendo gente y hablando con gente y viendo las posibilidades de
poder ingresar. Hasta que dimos con un Gordon, que es un instructor de esquí en Italia. Entonces íbamos a tener un curso. Pero bueno, era verano, ¿viste? Claro. Con la nieve estaba complicado. Difícil. Pero bueno, obviamente que él tenía sus contactos, sus llegados. Nos cobró. Claro. En aquel entonces creo que habían sido 350 euros. Pero nos garantizaba el cruce Venecia, a Italia. Nos dejaba en Italia. Okay. Y es más, nos decía, me acuerdo ese día del viaje. No, yo no los puedo dejar. Tengo que dejar en un hotel. Y bueno, en ese trayecto, buscando hospedaje por hotel, hasta que vimos en por Booking, Trieste, en Venecia. Y bueno, paramos ahí en Venecia. Al otro día ya partimos para lo que sería. Bueno, empezamos a trazar los trayectos, ¿no? Sí. Y lo que conllevaba no tener una red de teléfono, sino un Wi-Fi, buscando Wi-Fi como si fuera agua. Pero bueno, a través del Wi-Fi que conseguíamos y cargarlo, porque obviamente yo no tenía un teléfono de última generación, nunca lo tuve, siempre los cacharritos. Y Mariano también lo mismo. Así que, bueno, buscar y tratar de, bueno, a ver si vamos para acá y si vamos para allá. Y siempre y cuando también cuidando no el peso, sino el euro, ¿viste? Claro. Porque no habíamos venido, yo tampoco, no me había venido con mucho dinero. Así que, o sea, me vine con lo suficiente, ¿no? Tampoco soy un kamikaze que vine. Sí, a probar. No. Obviamente que este gasto no lo pensábamos. Son 350 pavos así largarlos porque para garantizarnos la cruzada. Pero también nos tocó ver en ese momento de que los que iban por colectivo, todos abajo, revisar equipaje y a dónde vas, y revisar papeles. Nosotros pasamos en un taxi, sellito y continúa. Sin problema. Sin problemas, ninguno. Zlatan. Me acuerdo de más, ahora le voy a mandar el mensaje. The name of the driver is Zlatan. Le voy a mandar una captura. Fue muy turbio, gente. Fue muy turbio. Pero bueno, pasamos. Ok. Bueno, desde Italia empezamos a trazar y teníamos que llegar a la capital. Llegamos a Milán. Fuimos de costado, fuimos ahí hasta Milán. Más que nada más para tratar de orientarnos con los... Porque hubiese sido muy fácil tomarnos un vuelo y muy barato tomarnos un vuelo de Venecia para Porto. Okay, sí. Pero 4 horas, 3 horas, no sé cuánto es. Pero hisopados, el COVID. pasaporte latino, no era tampoco tan... Mirábamos las noticias, había gente que no la dejaban subir. Fuimos, de hecho, en Croacia, fuimos al consulado de Argentina a preguntar. Había un día que atendían y bueno, dentro de la semana fuimos ese día, preguntamos y dice, mirá, problema no hay, pero ya depende de cada aeropuerto, yo no te lo puedo decir. Porque legalmente tienen todo, o sea, el pasaporte vigente, tienen el ticket de vuelta, te quieren conocer, pero ¿qué les garantiza? Entonces dije, bueno, hacemos terrestre. Porque bueno, ya teníamos eso de que sí, que no, y ante la duda. Bueno, fuimos hasta Milán. En Milán llegó un momento que, bueno, estaba todo bien, hasta que, pará. Caí como en la realidad. Estaba con un tipo que lo había conocido unos meses antes. Estaba solo, fue mi primera crisis. Así que, ¿dónde estoy? Milán, la parte que estuvimos era fea. Me acuerdo que estuvimos en la capital y me hizo acordar a la capital de Argentina, donde está el obelisco, esa gente, viste, los manteros, sí. La policía regañando, viste, los manteros. Fue medio turbio, caótico. ¿viste? La terminal hermosa, ¿no? Las pinturas, la arquitectura es exquisita, divina, me encanta, sí, pero el ambiente es una mierda. Tuvimos que ir a otra terminal y esa terminal era más turbia todavía. Me acuerdo patente que había un loco que estaba dando vueltas en moto por el andén y daba vueltas
Era psicótico. Es como que te caiga una gota de agua en la frente. Y se daba, este que está buscando. Y los manteros y todo así. Y fue cuando ¿dónde estoy? ¿Dónde carajo estoy? O sea, sí. ¿Dónde está mi casa? Necesito mi rancho, necesito mi refugio, no me encontraba. Bueno, hasta que pasó, ¿no? Encima, obviamente, que una cafetería del año locote, no tenía wifi, no tenía nada, no tenía ni para cargar el celular, nada. Hasta que se hacía la hora del colectivo para ir a Barcelona. ¿Cuántas horas de viaje? Más o menos así, porque fue el primer trayecto que hicimos, y bueno, ahí nos mandamos la primera macana. Pero bueno, no nos mandamos, nos mandaron. Fuimos en tren de Venecia a Milán, fuimos en tren. Habíamos comprado tickets y la señora nos dice, es este. Nosotros nos subimos. La cosa es que era súper rápido. No sé cuántos kilómetros por hora más. Y casi nos bajan porque no era el ticket. Entonces dijimos, mirá, nosotros preguntamos y la señora nos dijo que eran este. Dice, tal vez los perdón, no pasa nada. Es la primera vez que le pasa. Pero dice, la próxima vez se tiene que... Y más o menos, para darte un tiempo estipulado, fueron casi 50 y algo de horas. Desde que salimos de Croacia hasta que llegamos a Oporto. Impresionante, síntomas, sin ducharse. Nos duchamos. ¿O si se ducharon? No, nos llegamos a duchar Hicimos un viaje de 4 horas hasta Venecia. De Zagreb hasta Venecia, 4 horas. Ahí nos duchamos porque fuimos a un hotel. Sí. De ahí hasta llegar a Oporto, que fueron 40 y pico de horas sin duchar. ¿Y la comida? ¿Cómo hacían con la alimentación? Lo que había. Me acuerdo que en Venecia me comí una pizza que yo dije, bueno, en Milán me comí una porción, una fatía, una porción de pizza. Y yo la vi a la señora y dije, va, era terrible. Dije, no, hijo de puta, qué pizza horrible. Y no. Pero me acuerdo que sí, compré unos bizcochitos. Uno compraba la mayor cantidad y por menos dinero, ¿no? Sí. Estaba, creo que 3 euros o 4 euros, me acuerdo. Y lo pagué con monedas. Y un paquete de bizcochos así. Si lo encuentro, después te lo voy a pasar al cámara. Okay. Que eran como eran de harina y aceite de oliva y sal. ¿Viste? Unos bizcochos muy, muy tanos. Bueno, comía eso, ¿viste? Y me acuerdo que le abrí el paquete y tenían gusto rancio. Entonces fui y le dije a la señora, mirá. No, me dice, están buenas. No, digo, esto está feo. Normal. Entonces, me dio el otro paquete y... Así que bueno. Y eso, teníamos eso. En Barcelona... Aparte es eso, amigo. Mientras íbamos viendo cuándo teníamos los colectivos, llegamos a Barcelona, a Mariano le roban la mochila. Me di cuenta, sí, le llegó a capturar al señor, malhechor, el marroquino que le había robado la mochila. Siempre, en todos lugares, es una de las cosas que me sorprendió, tanto en Milán como cuando llegamos a Barcelona. Pickpocket, ¿no? Que roban carteras, los carteristas. En Milán, la señora me dijo, me decía, be careful with the pickpocket. Europa. Yo siempre, igual, desconfiado argentino, la mochila al frente. Siempre, sí. Y la valija donde la veía. O sea, mi panorama lo tenía todo ahí. Bueno, Mariano, él apoya la mochila para comprar los tickets a Madrid. Y le manoteó la mochila y se fue el muchacho. Y Mariano en la mochila tenía todo su dinero, el pasaporte, no, o sea. Sí o sí había que coger. Y le digo, Mariano, se está llevando porque yo tenía el mío. Salió corriendo, lo agarró. Se escapó y se fue corriendo. Pero bueno, por lo menos pudimos recuperar la mochila. Bueno. Y bueno, comiendo ahí cualquier cosa, ¿no? Lo que había. Bueno, y arriba un colectivo. Amigo que ya no veía la hora de llegar. Llegamos al bendito Porto. Llegué a Porto el Día del Padre, el 20 de junio de ese año, el Día del Padre. Me saqué una foto en el puente que la voy a pasar, la producción. Saqué la foto ahí en el puente de... No me sale, el puente de Porto. Pasamos una noche ahí, que me tomé un baño.
Ya por fin pudieron echarse, medio comer bien, imagino. Sí, no te creas, porque era un cuarto de hotel, la señora nos dejaba cocinar, pero yo me quería bañar. Nunca deseé tanto bañarme, estuve 1 hora y media, me acuerdo, en el baño, con el agua cayendo en la espalda, porque me sentía, obviamente, ¿no? Tantos aires, tanto colectivo y eso, me sentí una suciedad terrible. ¿Qué sensación sentiste o sentías en el momento de saber que ya estabas en Portugal, que era tu objetivo? De saber Nos abrazamos, me acuerdo que nos abrazamos y nos miramos y dijimos, llegamos. Y nosotros lo habíamos puesto como por etapas, ¿no? Ya esa era la etapa número 2, que era llegar a Portugal. La primera era pasar al espacio Schengen. La segunda era llegar a Portugal. La tercera era llegar a Viana y conseguir una casa. Y la cuarta era conseguir el trabajo. Más o menos como teníamos detallado el viaje. Así que bueno, estaba en Portugal. Y cuando llegué a Portugal, otra vez llegamos a Portugal, bueno, me hice baño. Y fuimos a recorrer y compré mi primer regalo para uno de mis hijos. Para Franco le compré un juguete que quería, los Station X. Y había conseguido un peluche. En Croacia le había comprado a Mateo. Siempre a Mateo le gustó el fútbol. Le compré la camiseta de Croacia, de Modric. Y la bandera. ¿No? Tengo una bandera de Croacia. Okay. Fue cábala en el partido de Brasil-Croacia. Fue cábala. Así que, bueno, llegamos ahí, pasamos la noche, descansamos en una cama, ¿no? Que no es lo mismo. Al otro día emprendimos el viaje temprano para Viana. Llegamos a Viana, me acuerdo, y bueno, quien conoce Viana está en la estación de tren. Bajamos la avenida principal y es como que, bueno, empezamos a orientar, ¿no? Bueno, estamos en Portugal. ¿Cómo? Y me desorienté otra vez. Acostumbrado, voy a pasar a la producción, un mapa de mi ciudad, que son cuadrados de 100 metros por 100 metros. Y acá era una callecita así, finita. Pasaba un auto solo de pedo y hacían así, las calles todas por acá. Y yo dije, ubico acá. ¿Cómo busco algo? Sin wifi, sin nada. Teníamos número de teléfono, teníamos red, pero más o menos. No se nos gastaba la batería. Claro. Entonces, bueno, dijimos, algo tenemos que hacer. Busquemos casa. Tenemos que buscar una casa donde vivir, una casa, cuarto, lo que sea. Así que llegamos ahí, nos sentamos, nos comimos el sándwich que nos quedaba del otro día, que habíamos comprado en Puerto. Y bueno, empezamos a buscar, y la idea era buscar un McDonald's para poder cargar y agarrar un poco de wifi, ¿no? Pero fíjate la estupidez que habíamos hecho, que nos fuimos a otro McDonald's, estábamos totalmente desorientados. Al McDonald's que está más lejos, teniendo uno atrás en el shopping. Claro, sin saber. Así que nos fuimos hasta ese McDonald's y conseguimos una casa, unos cuartos que alquilaban para 2 personas. Y bueno, con esos últimos euros que nos quedaban, alquilamos. Ya teníamos el tercer paso, ya era conseguir una casa y ahora había que buscar trabajo. Así que bueno, tocó de levantarnos temprano el otro día, una vez que habíamos hecho todo esa tramoya de conseguir casa, odiar la valija, porque andar con esa valija cuesta, por más que sea un carry-on, una valija chiquita, cansa. Aparte hasta ese entonces, sin tener para lavar la ropa. La ropa sucia, hermano, porque en Croacia no teníamos para lavar. Habíamos conocido un argentino que trabajaba ahí en el hostel y él nos lavaba la ropa. O sea, nosotros le comprábamos birra, cerveza, y él nos lavaba la ropa a la noche. Porque él solamente tenía que lavar la sábana y podía lavar su ropa. Pero entonces nos cobraban una cervecita y nos lavaban la ropa. Bueno, pero de ahí hasta Viana ya estaban con la ropa sucia. Sí. Y llegamos a Viana y no teníamos lavarropa. Con lavar a mano, no iba a gastar euro, lo poco que tenía, en una lavadora. Así que bueno, tocó salir a buscar trabajo. En todo esto me tocó empezar a preparar los currículums. Ya tenía NIS, número de NIF tenía, número de identificación fiscal.
ya tenía. Tocó buscar trabajo, preparar currículums y salir a caminar. Quien conoce Viana, me caminaba todos los días del shopping, porque alquilábamos atrás del shopping. Atrás del shopping, caminando hasta Playa Norte, donde está el parque industrial, que están las hélices. Sí, sí. Hasta ahí mismo, todos los días. Dejando currículum. ¿Ya viniste ayer? Todavía necesito trabajo. Me lastimé caminando, me paspé, me hace mal. Tenía una herida enorme así. Yo me acuerdo que mi esposa vio que yo hice un movimiento, me dice, te paspaste, me dice. Sí, digo, pero bueno. Me dice, ¿te compraste una crema? Me compré crema, ni pedo, se me iba a gastar plata en crema. Me hacía más o menos, me dejaba airear para que se ventile. Pero me dice, mostrame. No pasa nada. Cuando le mostré, ya vio que tenía una herida. No, pero no puede hacer así, bueno. No compré. Sacátelo de la cabeza, pues no me compro. Y bueno, no sabía nada. Y se acercaba el 18, que era el ticket de vuelta. Okay. El billete de vuelta saliendo desde Francia lo tenía el 18. Yo dije, no conseguía trabajo. 18 de julio. ¿De julio de junio? No conseguía trabajo. No puede ser. Algo tiene que salir. Perdón, amigo, el 28 de junio, porque yo llegué a Portugal el 21. Y en esa semana fue que el 20 llegué, sí. El 21 salí para Viana. El 28 tenía el vuelo de vuelta. Y bueno, no salía nada. Obviamente que siempre, cuando estuve en esos momentos, cuando ya no puedes mirar para ningún lado, lo único que queda es mirar para arriba. Entonces me fui a caminar otra vez. Salieron tarde, después de hacer mi rutina de buscar trabajo. Salí a caminar y me fui para el faro. Estaba solo y me puse a hablar con Dios. Y dije, mirá, yo hasta acá llegué. Ya me siento sapo otro pozo, no consigo, no puedo, no sé si estoy haciendo bien, extraño a mi familia, horrores, extraño a mi esposa, extraño a mis hijos, digo, no puede ser, no lo soporto. Digo, bueno, si me tengo que quedar, dame una señal, si no yo me quedaban 20 euros, que era lo que me salía me iba a preparar comida y me iba a llevar, porque eran como también 12, 14 horas hasta Francia, hasta París. Pero yo de acá me voy. Si no me das una señal, yo ya llego al apartamento y me compro el ticket y me voy. Ya no quiero saber más nada de eso. Así que bueno, emprendí mi viaje de vuelta. Y no llegué a la punta, no llegué a recorrer todo y me llegó un mail. Después voy a compartir con la producción. Donde, bueno, me cancelaron. Bueno, mi vuelo se convirtió en un vuelo carguero y que me comunicara con la empresa que me lo vendió, si es que yo no se lo compré directamente a Air France, para que me devuelvan el dinero. O replanear el vuelo. Reprogramar el vuelo. Bueno, señorcito, lo tomo como una señal, volví. Obviamente que agradecí, tomé hasta la señal y le dije que yo iba a dar lo mejor de mí. Que me iba a poner todo de mí, porque lo tomaba como una señal que me tenía que quedar. Y escribí en las piedras Johnny Noe. Y así. Que ya vamos a hablar de eso en un momento. Que iba a volver. En algún momento yo iba a volver a ese lugar como modo de agradecimiento, ¿no? Así que bueno, emprendí mi viaje de vuelta contento, porque ya tenía una respuesta divina de parte de Dios. Para mí ya eso era una respuesta que esto iba a cambiar. Y estaba llegando a lo que sería... estaba cerca de la casa. Y me pasa un señor, está buscando trabajo. ¿Sí? ¿Puedo empezar mañana? Puedo empezar ahora, le digo, si querés. No, me dice, quédate que te explico más o menos. Si mañana venís, si estás buscando trabajo, te pago por día. O sea, en el día te vas a llevar la plata, que era lo que necesitaba porque no tenía. Así que, bueno, llegué contento, le hice, llamé a Noé, le digo, mirá, pasó así.
le comenté que empezaba a trabajar el otro día, así que empecé a trabajar en el restaurante. Con mi primer sueldo me acuerdo que me compré una zapatilla. Un día de trabajo fui y me compré una zapatilla. Para caminar tranquilo. ¿Aún las tienes? No. Ya Las quise guardar, pero no las tirado. Bueno. Sacá, no, yo soy muy de guardar esas cosas. Sí. De hecho, no se pudo deshacer del test de COVID que me hice en Croacia. Tengo las servilletas del Air France de limpieza. Me gusta coleccionar todas estas cosas. Tengo varias cosas que logré esconderlas y que no las agarren a mí. Porque quiero toda la mierda. Pero sí, tengo varios recuerdos. Así que bueno, empecé a trabajar con el señor Costa. Y bueno, más o menos lo que yo me había preparado en portugués, me sentía que podía defenderme. Y mi primer cliente fue francés. Era francés, no, hermano. Portugués ahí apenas. Español sí. Pero no, así como no tenía el señor Costa. Y bueno, empecé a trabajar ahí. En el apartamento donde estábamos nosotros, conocimos dos argentinos, unos hermanos, Ezequiel y Romina. Ellos también estaban en la misma. Estaban desde llegados trabajando en un restaurante. Hasta que, soy por un conocido de ellos, habían conseguido trabajo aquí en Cerveira. Y Ezequiel, hicimos mucha relación con Ezequiel. Andábamos para todos lados, era como mi hermano menor. Eh, de hecho, hasta el día de hoy nos cruzamos. Él está trabajando ahora de camionero, pero una excelente persona. Así que me dice: mira, venite y te muestro Cerveira. Dice cómo es. Y hay un departamento que hay que alquilan, me dice unas habitaciones, me dice, te puedes meter una cocina, me dice que esto que lo otro. Y cuando llegué a Cerveira, empecé a ver así, y dije, bueno, iba a jugar mi hija de acá, empecé a planear, a visualizar todo. A visualizar. Me encanta. Y es que hoy en día estoy ahí. Y no lo cambio, no lo cambio por nada, no lo cambio. Bueno, entonces ahora vamos a como a la parte donde nos acercamos al presente. Entonces saliste de Viana, conseguiste trabajo en Viana, conociste a Ezequiel, llegaste a Cerveira. Pasó un mes aproximadamente. Vale, quedaste en Cerveira. ¿Y qué pasó? ¿Conseguiste trabajo? Sí, conseguí trabajo. Obviamente que estando en Viana, hice la entrevista vía WhatsApp. Sí. Y empecé a trabajar en lo que era antiguamente Star Fisher, ahora es el grupo Veneto, a fabricar barcos. Totalmente diferente a lo que hacía. Nunca en mi vida me he subido a varias lanchas. Barco nunca sí me subí a ninguno. Más que alguno que está atracado así, pero un barco. Pero bueno, era montaje, hermano. Y acá Plata y Miedo nunca tuvimos. Claro. Así que tocó aprender a montar barco. De hecho, llegué hasta ser una especie de team leader. En menos de un año. Sí, ya se tenía varios modelos que sabía armar. Eso demuestra que querer es poder. Ya siempre, rey. Bueno, entonces ya conseguiste trabajo, que es una de las principales funciones para sobrevivir. Después, casa. Porque imagino que ya una vez que conseguiste trabajo, ya sentía la necesidad de es por escalones. A la familia. Sí, obviamente que conseguí el trabajo y ya, bueno, ¿quién me paga? ¿Por qué? Quiero un auto. Porque si viene mi familia, ¿cómo me muevo? Así que me compré. Me voy a compartir la foto con producción. Mi primer auto portugués, un Golf negro, hermoso, modelo 1993, apodado Duraznito. El Duraznito. Porque tenía dirección mecánica y cuando estaban las ruedas desinfladas era duro. Como hacer gimnasio. Pero no, brazos así, hermano. Pero fue mi primer auto portugués. De hecho, hasta el día de hoy conservo. Por eso te digo, Franco tiene la tarjeta verde del vehículo porque terminó en la sucata, pobrecito. Y tengo su disco. Se me partió un disco de freno, hermano, para que te des una idea. Pero todavía lo conservamos. Esta es una reliquia familiar. Ok, bueno, entonces compraste la... ¿Y después? Entonces, bueno, estaba viviendo en cuartos, que era lo más barato. Terminé en uno acá en Valencia, que fue
de los lugares más humildes que estuve en mi vida. Era una casa con muchos cuartos, pero con muchísima gente, pero era muy barato el alquiler. Eh, con pakistanes, Sí. de todo. Multicultural. Pero había un argelino muy buena onda. Él conseguía algo y siempre lo compartía conmigo. No quería a nadie, pero conmigo él se llevaba muy bien. Y él me comenta que estaba en la casa esta, en Cerveira. ¿Dónde estás ahora? Donde estoy ahora. Y le digo, mirá, le digo, yo te agradezco, pero yo ya estoy buscando casa para mí, solo. Le digo, ¿por qué? Porque dentro de poco quiero traer a mi familia. Entonces me dice, quédate con la casa tú, me dice. Acá está el número de la señora, me dice, alquílala tú, me dice. No tengas problema, me dice, yo me arreglo. Bueno, le agradecí, obviamente, ¿no? Y llamé a la señora. Que bueno, son mis ángeles acá. Fueron. A veces lo raro, ¿no? Que a veces un extraño hace más que hasta familiares. Que la propia familia, ¿entendés? Que te entregan hasta todo. A lo que no tienen. Y bueno, me tocó conocerla a ella. Me mostró la casa y ella vio algo en mí que me dice, hasta el día de hoy, ella se sorprende. Bueno, fui a la casa, llegué a la casa, la miré, un T2 hermoso, y a visualizar. ¿Me conoces? Uh-huh. A visualizar. Acá está la cama de los chicos, ahí voy a poner una mesita para tomar mate con Noé. Mirá la vista hermosa, qué hermosura. Conociste la casa, sí. Las vistas que tiene. Y acá esto y acá. Y ella me miraba y estaba sorprendida. Me dice, pero ¿cómo? Sí, le digo, sí, la quiero. Pero tengo 50 euros nomás. ¿Te la puedo señalar? Yo la quiero para mí esta casa. ¿Te la puedo señalar? Sí, sí, me dice, tranquilo. Estaba tan contento y le digo, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, me dice ella, ¿viste? Veo que se asustó un poco, pero... Y cuando la abracé, que hasta el día de hoy que ella me lo cuenta y llora. Y se emociona. Me dice, no sé, me pasaste todo cuando abrazas. Nadie me abrazó tan sinceramente. Me dice, como lo que me mostraste vos es... Y hasta el día de hoy que ya es... No es un señorío, sino que es casi una amistad. O sea, somos como familia. Ella viene a casa y no se quiere ir. Ya. Y la llama por teléfono, Denis, vamos, vamos, y se quiere quedar y le gusta. Goret. Y bueno, y la dueña de la casa era Caterina, ella le administra las casas. Así que bueno, ya tenía casa. Y entraba el 1 de septiembre. El 1 de septiembre entraba en la casa. Así que el último día de agosto armé todo el auto, lo llené de cosas y fui a la casa. Estuve ahí. Llegar y no tenía frazada, no tenía nada. Y la señora me trajo una manta para pasar la noche. Al otro día tener todo organizado, ya empezar a armar. Que acá esto, que acá lo otro. Y bueno, tenemos esto. Y bueno, ya empecé a estar en la casa, tranquilo. Y bueno, ya tengo trabajo, ya tengo el autito, tengo la casa, ya tengo la familia. La última. La familia. Y ahora, que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, nosotros teníamos un auto que lo compramos 0 kilómetros, lo terminamos de pagar. Y en Argentina, bueno, la burocracia de los papeles demoraron en entregarlo. Y bueno, yo sin esos papeles no podía venderlo. Claro. Entonces estábamos corriendo atrás de eso. Y bueno, me tocó el desespero. Hay que venderlo como sea. Hablar con gente, dame lo que puedas, o lo que creas, o lo que tengas. Yo necesito la plata para vender el auto. Para traer a mi familia. No es una mujer de fe. Tiene una fe enorme esa mujer. Dijo, ¿qué voy a hacer yo? Si Dios me dice, mira, acá está la gente. Me presenta a la gente y me dice, acá está la plata. No tengo valijas. No las tengo armadas. Si viene de repente Dios, yo no tengo nada preparado. Claro. Ella fue, compró las valijas, las preparó y a mí ya me estaba dando la locura acá. La ansiedad. No teníamos pasajes, amigos, no teníamos nada. Pero yo ya, los olores, amigo. Y en medio del ataque de los olores. Entraba a la casa. ¿Y dónde están? O sea, listo, ya tengo la casa, ¿no? Papá. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y no los encontraba y revisaba y no tenía nada con ese olor. Entonces era como que me daba peor la locura. Llegué a agarrar unas piñas con la pared, que fuese el punto máximo. No lo entendía. Piñas son golpes. Golpes, sí, sí, sí. Golpe.
Tiestos, no sé, de modo de descarga del estrés. Cuando alguien le quiere pegar un puñetazo. Un puñetazo. Un puñetazo, sí, una piña. Perdona el micrófono, Rey. Sí, porque yo necesitaba descargarme, tenía mucha bronca porque no los tenía y ya me los estaba olvidando los olores. Dice mi esposa, tranquilo, me dice. Yo creo de repente, me dice que algo tiene que pasar. Así que bueno, hay toda una historia atrás. Pero bueno, también se entiende que no vamos a hablar de religión ni nada de eso, pero hay toda una historia atrás, muy bonita. Que quieras ponga en contacto conmigo. Entonces, bueno, en eso de querer vender el auto, porque era lo que necesitábamos, se pone en contacto conmigo. Me preguntó el ex suegro de Jeremías. Jeremías estaba de novio en aquel entonces y me pregunta, me dice, Johnny, ¿fuiste a vender auto? Me dice, no. Tengo un conocido, me dice, compra autos, me dice, dile que te mando yo. Capaz que una de esas. Bueno, vale, gracias, Germán. Otro angelito es. Así que bueno, me comunico con este gestor. Y sí, tengo este auto, bueno, me estoy esperando. Me dice, no, me dice, sin papeles, ¿no? Y a las horas me escribe Germán, me dice, ¿y? Me dice, ¿qué te dijo? No, Germán, gracias, le digo, pero no, me dice, sin papeles, no. Madre. Y así de la nada, que fue como un. ¿Te sirve $3.000? Y me quedé, obviamente que yo ya tenía los números. Siempre tuve los números apuntados y anotados. Y me quedo, sí, creo que sí. Bueno, me dice 4.000. Sí, le digo, 4.000, sí. Bueno, me dice, no hagas locuras con el auto. Yo tengo esta plata, la tengo acá al pedo, sin utilizar, en casa. Es de mi vieja. Mi vieja me la dio a mí para que yo la tenga. Voy a hablar con ella, pero sé que no va a haber problema. Y se conté con estos $4.000. Después gestionamos bien, me dice, cómo hacemos para llevarse la Noe, o qué es lo que tenemos que hacer, y que pum, que pan. Así que bueno, los teníamos en efectivo. Y él mismo nos compró los tickets y lo descontó uno de esos 4.000 que le íbamos a prestar. Así que, no, y aparte los valores que los compramos fueron surreales, muy pero muy baratos. Estaba para llegar. Teníamos todo. Y fue en una semana no despedirse de toda la gente porque se venía. Así que bueno, ya era preparar todo, ya avisar al señorío de la casa. Viene mi familia, necesito bajar las camas. Así que, ¿cómo bajar las camas? Sí, viene mi familia. Ya. Sí. Fuimos a la parte de arriba, tenían colchones nuevos guardados. Bajamos todo, bajamos un sillón. Le digo, ¿puedo llevar esto? Sí, lleva lo que quieras. Así que bueno, preparar todo para recibirlos. Voy a compartir. Y bueno, obviamente que soy muy metódico, así que preparé todo. Desde lo que fue, desde que salieron, que mi padre los dejó en Puerto Madero, en Puerto Madero, sí, en Buenos Aires, porque fueron por barco hasta Uruguay y salieron de Uruguay para Madrid. Así que mi padre los dejó ahí y yo ya había organizado todo el viaje. Lo único que bueno que medio nos embromó un poco fue que llegaron el 8 de diciembre y feriado en España. Pero espera que llevamos para allá. Que esa parte es muy... A mí, cuando me lo contaste antes de grabar, me causó mucha impresión hasta dónde llega el amor o esa ansiedad de detenerlos. Entonces, sí. Continúa. Una vez viajaron. Sí, viajaron. Lo bueno es que tuvieron un viaje hermoso. Los chicos lo disfrutaron. Los chicos no sabían a dónde venían. Los chicos iban de vacaciones y después me iban a ver a mí. Pero se iban de vacaciones primero. Así que más que nada también para no cometer los chicos por ahí cuando preguntan en migraciones y demás, ellos iban de vacaciones. Así que bueno, llegaron allá y no conseguía. Soy una persona muy ansiosa, obviamente, y la ansiedad me daba diarrea. Sí. Y me acuerdo que pasé esa noche, no dormí esa noche, porque obviamente no. Claro, seguía con el fly radar, seguía el avión por donde venía, viene por acá, viene por acá. Me habían prestado una camioneta para ir a buscarlos. Llegaban, bueno, en teoría llegaban a Vigo, ¿no? Pero bueno, con todo esto de la pandemia y demás, y aparte era feriado, no conseguimos los trenes. Entonces, bueno, no, dice, bueno, tranquilo, buscame un hotel, voy al hotel, pasamos la noche, me dice, y al otro día vemos si hay tickets, ¿no?
puedo, yo los quiero acá. Bueno, me dice, déjame que preguntamos. Así que salí a preguntar a los taxis para irse para Vigo. Así que bueno, fueron 700 pavos, que en aquel entonces un salario básico mínimo estaban 685. Así fue a gastar un sueldo en un taxi, un bendito taxi, de Madrid a Vigo. ¿Cómo fue ese momento cuando lo viste por primera vez? Sí, yo sé que uno pues te abraza y eso, pero ¿cuál fue la primera o lo que se te vino a la cabeza una vez que los veías a todos? Se me aflojaron las piernas. De hecho, bueno, voy a compartir el video, pero bueno, no sé si por tema de tiempos y demás van a poder verlo. Se me aflojaron las piernas. Antes estaba llegando al molinete, ese de las entradas de los aeropuertos, ese que gira. Sí. Y no llegué a ingresar porque vi que estaba bajando, o sea, lo que tanto quería estaba ahí. Y era cruzar esa puerta. Y primero no sabía si era capaz de llegar. Y estamos hablando de un metro, de tenerlos a 10.000 kilómetros. Claro. A tenerlos a 3-4 metros. Llegar ahí. Luego se me aflojaron las piernas. Tomé fuerza así y salí. Y vino Mateo con Franco. Y bueno, los agarré, los traje y los besaba y los olía. Era como que... Volvió a la vida. Sí, volver a la vida. Y verlos bajar y que iban llegando y ir a tocarlos, era a ver claro. si era real, ¿no? A tocarlos, besarlos y abrazarlos y traérmelos al pecho. Fue muy loco. Noemí, ¿qué fue lo primero que le dijiste? Ya. Bueno, Noemí tiene una manera de ser que bueno, la conocer. Y me dijo, no va a llorar. No, toda derretida. De hecho, creo que en el video se escucha. Cuando viste no va a llorar. No, agarré la vez. Y estaba Martina, me acuerdo que obviamente que ella se encargó, obviamente toda madre bajaba las valijas, veía que los chicos estaban ahí. Yo la agarré a Martina chiquitita, 1 año y 9 meses. 6 meses no la tuve conmigo. Y ver esos rulitos y verla toda chiquitita, toda frágil. Y estuvo 6 meses sin el padre y la veía y todo. Muy bien. Listo. De ahí llegan a casa. Llegamos a casa. Lo dejamos a Ezequiel, me acuerdo. Lo dejamos a Ezequiel, vive en Valencia. Y fue viajar ese trayecto con mi familia de Valencia. Y los miraba para atrás así. Yo miraba el espejito retrovisor y los veía que estaban ahí. Y acá trabaja papá, y acá acá el otro. Llegamos. Y fue como que cada cual fue a su cuarto y yo tenía sus regalitos en cada cama. Así que bueno, conocieron la casa, miraron todo. Y le mandé la foto, que le compartí la producción. La primera foto que nos sacamos. Los 5. Los 6, ya estaba Martina, los 6. Ah, la Martina. La primera foto que nos sacamos se las mandé a la gente de la casa. Así que bueno, ellos al otro día empezaron a aparecer con infinidades de cosas. Infinidades. Desde ropa, regalos, comida, insumos. Increíble. Increíble tantos kilómetros, tanto sacrificio, horas sin dormir, sin tomar el baño, sin comer bien. Hasta que ya supe que de la verdad que esos son los como las charlas, digamos así, de conversaciones que hacen que, o sea, que uno se motive. O sea, nunca mirar hacia atrás. La timidez nunca tuvimos. Que lo dice. Y bueno, nada, estamos llegando al final de este camino, de este segundo kilómetro con Jonathan y Nicolás. Yo siempre te suelo hacer 2-3 preguntas que me gustan mucho las respuestas, porque así la gente se conecta, la gente tiene pues, diferentes sensaciones. Y una de ellas es, miras hacia atrás, todo lo que has recorrido hasta hoy 28 de agosto. ¿Cómo te sientes? Viendo todo lo que caminas. Mirá, amigo, yo te puedo mostrar la foto de cuando me saqué en Portugal, en Viana, antes de entrar a trabajar a la tarde en el restaurante y ahora, y tengo una banda de cana. Es un camino, obviamente, ¿no? Que fueron 4 años de que pasó de todo.
pasó de todo, desde... ¿Cómo te puedo decir? Yo acá arrancamos desde lo más bajo y teniendo un muy buen nivel en la Argentina. Primero me sorprende la madurez de mis hijos, eso sí, me sorprende y la verdad que estoy por demás de orgulloso de ellos, de la madurez de mis hijos, de lo loco de traer todo y llegar acá y con una torta de cumpleaños. Te lo aplaudo. Porque no todos tienen, o quizás todos llegan, pero no se quedan. Todos llegan, ven que no Bueno, y se regresan. ahí hay otro puntito que yo creo que se lo digo a todas las personas que me han preguntado, es la otra mitad. Bueno, pero entonces, espera, eso que vas a compartir, compartirlo al fin. No, dame, adelante. La segunda pregunta es, ¿qué le dirías al Johnny del día 7 de junio del 2021? ¿Qué le dices a ese Johnny? A ese Johnny con Dale, miedo, con ansiedad, dale, metele. sin miedo. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Muy bien. Y ahora, ¿qué le dices a Noé y a tus 5 chiquitos? ¿Qué le dices? Son 4, amigos, no quiero tener, no, 5 no podemos tener. Los 4 y... Los 4 y no, ¿qué le diría a los 5? Y bueno, que todo esto obviamente que sin ella, sin Noé, no se pudiera haber logrado. No es todo para mí. Yo sin ella yo no hubiese podido hacer nada. Por más que hubiese sido un sueño, un capricho, lo que fuese sido, sin ella yo no hubiese hecho nada. Sin esa mujer yo no hubiese hecho nada. Y como te digo, orgulloso de los 5, porque mis hijos tuvieron que venir acá a aprender otro idioma. La madurez de entender que es por su bien, sin saber lo que es su futuro, sin saber. Porque uno grande puede llegar a decir, mirá, esto es por tu bien, porque uno ya pasó y sabe, pero los nenes entender esa madurez de entender y decir, sí, papá. Claro O levantarme el dedo y decirme, pero, y con respeto, esa madurez. Y bueno, no es todo. No es todo. Eh, Decirle gracias a los 5 por el aguante, porque y sé que estoy mirando los frutos. Los niños por entender la madurez y no por ser ella, siempre para conmigo. Gracias por el aguante, gracias por que no le temblaron las manos de ponerse a trabajar, ¿no? En Argentina no trabajaba. Se trabajó el último tiempo porque yo ya estaba acá, pero no era necesario trabajar, ¿entendés? Porque, y ella se pudo dedicar a lo de ella y estar tranquila, y si quería trabajar, trabajaba, pero no era necesario, ¿entendés? Y ella, listo, me pongo los guantes y se puso a trabajar. Y estaba trabajando lijando, hermano. O sea, en reparaciones en una fábrica de barcos también. Y sin problema alguno. Y vamos para adelante, vamos para adelante. Es lo que le aconsejo a todas las familias, a toda la gente que viene o que me pregunta, si el común acuerdo. Porque el día de mañana no fue ni culpa tuya ni mía, fue culpa de los dos. O fue victoria de los dos. Siempre, y la mejor juega conmigo. ¿Y qué le dirías a todos los que están pensando en viajar? A los que quieren tomar un camino cualquiera que sea el país. ¿Qué les dices? A modo de consejo, comentario. Modo de consejo, obviamente, el primero es ese, a las personas que tienen familia, que están casados o que tienen pareja, siempre el común acuerdo, porque eso ayuda y da confianza y seguridad. Con el tema de los chicos, lo mismo que me dijeron en su momento, los chicos son esponjas y aprenden. Lo has visto a Franco hablando en portugués, a Mateo, a Jeremías y a Martina mismo también, que tiene la capacidad de me ve y empieza a hablar en español. Y cuando está con las amigas habla en portugués nativo. Los chicos son esponjas, los chicos aprenden, pero no es los chicos aprenden y los descuidamos, no, siempre con un seguimiento. Y de la gente que es sola, que perder nunca tiene que ser una opción. Siempre busquemos el empate, pero perder nunca es una opción. O sea, mientras más joven,
hoy en día lo vemos, mientras más joven, siempre tenemos más ventajas. No solamente por el tiempo que tenemos para el frente, sino ventajas burocráticas. Por temas de edades, ¿no? Pero siempre para el frente. Y bueno, te agradezco. Ya habíamos intentado grabar en una ocasión, no se nos dio, las circunstancias no estaban, tuvimos muchos errores, pero bueno, pudimos completarlo. Era una entrevista que también quería, por tu historia, por tu carisma, por la fortaleza, porque no todos hacen, no recorren tantísimos kilómetros para traer a la familia, porque es que no solo viajaste tú, viajaste con la familia. Y a pesar de que estuviste solo, siempre fue con una meta. Sí, siempre con metas. Y te lo aplaudo, y te agradezco por estar acá, por venir, por tomarte la molestia. Y nada, muchas gracias. No, gracias a usted y bueno. Espero que Noé participe. También quise escuchar la historia de ella. Ojalá vea este video y se anime. Sería muy bueno escucharla, porque ya escuché lo tuyo, que viajaste. Sí. Ahora es ella que se quedó. Y que también es un trabajo muy difícil. Porque una cosa es estar tú acá y otra cosa es estar allá con los niños, ayudando a los niños y preocupada por ti. Entonces, nada, muchas gracias, te lo agradezco, de verdad que de corazón, y nos vemos el lunes en el trabajo. Chicos, gracias, por favor, véanlo, suscríbanse aquí abajito, denle like, comenten lo que quieran, y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¿Lo lanzamos cuándo? Martes, miércoles. Bueno, estén atentos cuando se vaya a lanzar, que va a ser muy bueno. Chao, chao. Saludos.